Ok, a partir de este momento está ya activa la grabación. Tal vez alguno que me confirme que se escucha bien. Tengo ahí a Eilis, que se tiene el micrófono abierto. Hola, alguien que me confirme, por favor, que me escucha bien. Sí, profe, yo lo escucho bien. Ok, gracias. Gracias, muy bien. Bueno, ahí qué pena que insista, pero todavía tenemos una persona con el micrófono abierto. Es la compañera Eilis Sojo. Ok, listo. Muy bien, gracias. Bueno, para la clase de hoy, estimados, vamos a concretar ya semana 4 de este primer módulo. Recordemos que este módulo se llama Gestión Sanitaria Básica. Y pues la semana anterior cubrimos estos temitas, ¿verdad? Productividad, filosofía de las 5 S y la implementación de un programa de 5 S. Ustedes tenían por ahí una tarea de 5 S. Importante acá, pues voy a abrir un paréntesis, un par de compañeros me estuvieron escribiendo en estos días consultándome cuál había sido la nota de la tarea, etcétera. Y pues yo les recordé que en la primera clase, ¿verdad? Se les aclaraba a todos que las tareas se revisan hasta la última semana. Esto pues para cubrir algunas situaciones extraordinarias, pero probablemente ya para esta semana que viene, por ahí de lunes o martes, ya las notas estarían disponibles y a través del WhatsApp yo estaría publicando todas las notas para la tranquilidad de todos, ¿verdad? Solamente ahí, repito, casos excepcionales que se hayan comunicado con mi persona por correo electrónico, pues ahí se resolverán de otra manera, ¿verdad? Temas, digamos, de salud, de incapacidades, de hospitalizaciones, que ya eso es extraordinario. Pero por lo demás, ahí tal vez simplemente estar atentos al WhatsApp para toda la información relevante del curso. Bien, para la clase de hoy tenemos una clase un poquito amplia. Vamos a ver conceptos claves de salud ocupacional. Vamos a cubrir temas de riesgos, los EPP o equipo de protección personal y fuego. Para hoy no tenemos ninguna tarea. Hoy más bien se habilita el examen, ¿verdad? Final, que de hecho ya está habilitado el examen final. La recomendación, por supuesto, es que hagan pues un buen repaso de toda la materia para que a la hora de proponerse resolver el examen, pues tengan toda la información y todo el conocimiento necesario para hacer una buena elección en las respuestas. El examen tiene un valor del 65%, esto a raíz de que hubieron 2 tareas en este módulo, ¿verdad? Que ahí pues concretamos el 100%. Bien, el examencito, ahí también para recordarles, es un examen de selección única. Así que simplemente es entrar al link que aparece ahí en Classroom. Yo ahora en un ratito pues les voy a mostrar para que estén todavía más claros con este tema. Simplemente entran al link y empiezan pues a resolverlo. Solo hay un chance para resolverlo. Bien, entonces para la clase de hoy básicamente, ¿verdad? El tema global es salud ocupacional. Vamos a ver algunos conceptos básicos que nos dan ese preámbulo para entrar en materia. El primer concepto es seguridad. Vamos a decir que seguridad es la ausencia de riesgo o la confianza en algo o en alguien. Sin embargo, ¿verdad? Este término pues puede tomar diversos sentidos dependiendo del área o del campo a la que se haga referencia. En términos generales, la seguridad se define como el estado de bienestar que percibe y disfruta el ser humano. Y la seguridad, vamos a verlo más adelante, que es un derecho. Ok, luego tenemos la higiene del trabajo, que estos son normas, son procedimientos que se redactan o que son creados con el objetivo de otorgar protección tanto a la integridad física como mental de los trabajadores.
preservando a los trabajadores, ¿verdad?, de los riesgos de la salud que son inherentes. Cuando hablamos de inherentes es que son propios de las tareas o de las funciones que realizan. Hay labores que son más riesgosas que otras. No es lo mismo, por ejemplo, una persona que tiene un trabajo de oficina, ¿verdad?, a una persona que se dedique a darle mantenimiento, por ejemplo, al tendido eléctrico. Así que en temas de higiene del trabajo, pues cada economía, más bien cada comercio, cada empresa, tiene que desarrollar normas y procedimientos que garanticen que todas las personas, indiferentemente de la labor que realicen, van a estar resguardados y protegidos tanto física como mentalmente. La salud, otro concepto importante, es el estado de bienestar físico, mental, social y no solamente la ausencia de daño o enfermedad, ¿verdad? A veces pues se cree que si yo no estoy enfermo ya tengo salud automáticamente, pero no necesariamente es así. Tiene que haber un equilibrio, un balance, ¿verdad?, entre la parte física, mental y social. Hay personas que tal vez en su cuerpo, físicamente hablando, están bien, mentalmente hablando están bien, pero tal vez tienen problemas en lo social, en la parte de la convivencia, porque el ambiente de trabajo es tóxico, hay problemas, hay conflictos. Entonces ahí no podríamos decir que hay salud. La OPS, ¿verdad?, que es la Organización Panamericana de la Salud, dice que la salud es un derecho. Ok. Otro elemento clave acá es el trabajo y vamos a entender como toda actividad básica y exclusiva del ser humano, por medio de la cual se establecen relaciones con la naturaleza a la que se transforma y al mismo tiempo el ser humano experimenta transformaciones importantes al trabajar. O sea, la participación de una persona en un ambiente de trabajo va a generar transformaciones en ambas direcciones. La persona transforma lo que hace y el entorno transforma a la persona, otorgándole, por ejemplo, conocimiento, habilidades, entre otras. El trabajo es en esencia entonces la unidad del ser humano con la naturaleza, con base en una recíproca transformación, lo que acabo de decir. En el trabajo el ser humano se naturaliza y la naturaleza se humaniza, o sea, hay una adaptación recíproca entre la persona trabajadora y el entorno. Ahora, ¿qué relación hay entre la salud y el trabajo? Se dice que entre la salud de las personas trabajadoras y el trabajo, entre la acción que ellos ejecutan y el medio ambiente donde se realiza, siempre van a existir tres elementos claves, los que vemos ahí en pantalla. En toda relación de salud-trabajo va a estar presente el agente, el huésped y el ambiente. Vamos a ver cada uno de ellos para conocer de qué trata. El agente son todos esos elementos del trabajo que pueden ocasionar daños ocupacionales. De hecho, hay una clasificación de agentes que es la que vemos en pantalla. Hay agentes físicos, biológicos, químicos, psicosociales, mecánicos y de superficie. Entonces, todo lo que pueda causar o generar un daño, una enfermedad, una afectación al trabajador se le conoce en el ámbito de la salud ocupacional como un agente. Ahora, específicamente, si hablamos de los agentes físicos, vamos a tomar en cuenta la temperatura, la humedad, la radiación, el ruido, la iluminación. Estos son agentes que pueden generar una afectación directa o indirecta sobre la salud de las personas. También los agentes biológicos, aquí estamos hablando de virus, bacterias, hongos. En los químicos, todo lo que son polvos, niebla, vapores, humos. En la parte psicosocial, la inadaptación al trabajo,
la deshumanización del trabajo, la inestabilidad laboral, salarios inadecuados, o sea, todo lo que pueda afectar la parte de la mente, de las emociones del ser humano, pues, y que pueden resultar, por ejemplo, en una enfermedad, una depresión, una ansiedad, un cuadro de estrés, eso es un agente psicosocial. En los agentes mecánicos tenemos las partes móviles de las máquinas, engranajes, bandas transportadoras. Todo esto, si no es bien manipulado, si no cuenta con mecanismos de seguridad, podría generar un accidente, ¿verdad? En las personas que están cerca de este tipo de agentes. Y los agentes de superficie hacen referencia al almacenamiento del material, al orden, la limpieza, las herramientas manuales, a las caídas, un poquito de lo que vimos la clase anterior, ¿verdad? La parte de limpieza y orden que es clave. Entonces, un ambiente que está desordenado, que está sucio, en donde todo está revuelto, pues representa un agente que en algún momento podría ocasionarle un daño o una afectación al trabajador. Ok, el siguiente elemento que veíamos y que forma parte de esa relación salud-trabajo es el huésped. Y el huésped pues es la persona trabajadora, ¿verdad? Ese colaborador pues que participa en labores propias de la empresa y que está en constante interacción con el entorno. Y el tercer elemento es el ambiente, o sea, el entorno, el ámbito donde el huésped junto con el agente están interactuando, ¿verdad? Acá pues van a ver un lugar, una planta, una fábrica en donde hay condiciones físicas, donde hay maquinaria, donde hay inclusive un tema de convivencia social. Todo esto pues se le conoce como ambiente. Importante recordarles, muchachos y muchachas, que si alguien quiere hacer un aporte, tenga una preguntita, por favor, ¿verdad? Levante la mano y con todo gusto, pues yo le cedo el espacio para que participe. Otro aspecto importante acá es el accidente versus el incidente. Estos dos conceptos, ¿verdad? A veces se utilizan a la ligera, creyendo que es lo mismo y no son lo mismo. Podríamos decir que uno puede desencadenar el otro, pero no son lo mismo. Ahora, un accidente es un suceso y cuando estamos hablando de un suceso es algo que ocurrió, algo que pasó, algo que se manifestó. Pero es algo que sucede y no se planeó, no se desea tampoco. ¿Por qué? Porque los accidentes provocan daños, lesiones y muchos aspectos negativos sobre las personas o sobre algún objeto. Llámese una máquina, llámese pues un edificio, ¿verdad? Y el accidente como tal, repito, es algo que ocurre y que genera un daño. Por otro lado, el incidente son acontecimientos repentinos que tienen lugar en el trabajo, ¿verdad? Pero que aunque se observan, no han generado una afectación. Sin embargo, cuando los incidentes se manifiestan, la labor que debe pues cumplir todo colaborador es generar algún cambio, alguna mejora, alguna alerta para pues digamos que resolver esa situación. ¿Para qué? Para que no se convierta en un accidente. Así que podríamos decir que generalmente se da primero un incidente y si el incidente no se cubre, no se resuelve, no se le da un seguimiento, es probable que lo que acontezca posteriormente sea un accidente. El incidente representa entonces, por otro lado, una oportunidad para mejorar la seguridad de una empresa y evitar futuros accidentes. Y les doy un ejemplo así súper clarito. Si, por ejemplo, estamos en una empresa donde hay un sector que todos saben que hay una gotera
y que se hace un charco de agua y que ya han habido 2 o 3 personas que cuando transitan por esa área pues tienen algún tipo de digamos que deslizamiento, ¿verdad? O sea, no se caen, pero sí han estado a punto, ¿verdad? Porque se resbalan. El resbalón vamos a verlo como un incidente, ¿verdad? Es algo que ocurre, que no está generando un daño, pero que al ser algo repentino y que puede estar representando un peligro, tarde o temprano se convierte ya no en un resbalón, sino en una caída. Y ya en la caída pues va a haber un daño físico a la persona o al entorno, depende de lo que esté dándose. Ahora, los accidentes en el ámbito laboral pues son un temita que no es, digamos, exento, ¿verdad?, de ninguna industria. Los accidentes forman parte del día a día si no hay una buena cultura o un buen programa de salud ocupacional. Los costos de asumir los accidentes son muy elevados. Vamos a clasificarlos en 2 grandes grupos, costos directos y los costos indirectos. Los costos directos, por ejemplo, ustedes ahí ven, dice salario, gastos médicos, paro de labores, daños materiales, atención especializada. Un colaborador que tiene un accidente en el trabajo, que se quiebra, por ejemplo, una pierna, que tiene un golpe, pierde el conocimiento y que va a estar hospitalizado, va a tener un costo directo, ¿verdad?, a su vida. ¿Por qué? Porque, bueno, el salario pues ya no va a venir de la misma manera, sino que va a ser manejado por un tema de incapacidad, van a haber gastos médicos, va a haber un paro de labores porque ese colaborador al estar ausente, pues ¿quién va a hacer sus funciones? ¿Quién va a hacer su tarea? Podrían darse daños materiales si es un accidente ya muy, digamos, muy grande, en donde también se dañaron equipos o materiales, y podría ser que requiera algún tipo de atención especializada esta persona. También hay costos indirectos. Aquí sería los costos de producción, el tiempo de familia, las demandas, costos comerciales y daño a la imagen. Cuando una empresa eh, tiene un buen manejo de todos estos temas de seguridad y tiene un bajo nivel de accidentes laborales, es una empresa que de alguna manera genera ambientes seguros, de confianza, ¿verdad?, de tranquilidad, tanto para el colaborador como para sus clientes. A diferencia, perdón, de una empresa donde constantemente hay accidentes laborales, pues eso empieza a dañar su imagen frente a la competencia. Esto genera costos comerciales, podrían darse demandas, ¿verdad? Que un colaborador diga, bueno, yo tuve este accidente y es porque la empresa, a pesar de que sabía que ahí había un peligro, nunca hizo nada, nunca lo corrigió, y todo esto pues se transforma, ¿verdad?, en una afectación económica. Y bien, he mencionado en algunas oportunidades este término salud ocupacional, partiendo del hecho de que probablemente la mayoría de ustedes ha escuchado el término alguna vez. Y si alguien nunca lo había escuchado, pues bueno, vamos a entender que la salud ocupacional es un conjunto de disciplinas. Y vean que dice conjunto, o sea que hay varias disciplinas, ahorita vamos a ver cuáles, que interactúan o se relacionan entre sí y que hacen posible que se creen técnicas y medidas para alcanzar un mayor bienestar en los trabajadores. La salud ocupacional debe entenderse como ese conjunto de programas, actividades, medidas que tiene por objeto concientizar y motivar a la empresa y a los trabajadores a crear condiciones para asegurar que el trabajo humano se desarrolla en condiciones seguras para la salud de los trabajadores. Pues en la época, por ejemplo, de la Revolución Industrial no existía absolutamente nada de salud ocupacional. Ahí era solamente una explotación humana, literalmente, en donde no había un control de las jornadas de trabajo, no habían ambientes seguros, no había ningún tipo
facilidades o resguardos para la integridad de las personas, porque en ese momento, en aquella época, lo que importaba era producir. Hoy por hoy, gracias a Dios, pues todo ha ido evolucionando y se ha entendido el valor que tienen los colaboradores, los derechos que tenemos los trabajadores también, y pues muchas de las leyes y regulaciones aquí en Costa Rica y en la mayoría de los países fomentan que se creen estos programas que garanticen que cada persona, indiferentemente de la labor que realiza, sea protegida, sea resguardada y jamás expuesta a riesgos o peligros, ¿verdad? Innecesariamente. Entonces, la finalidad de la salud ocupacional es ubicar y eliminar las condiciones generadoras de riesgo. Los riesgos no los podemos disipar o eliminar por completo, ellos tarde o temprano van a aparecer, ¿verdad? Sin embargo, la salud ocupacional lo que nos dice es que cuando los identifiquemos hay que hacer algo, no podemos ignorarlos. La salud ocupacional como ciencia interdisciplinaria, lo que les decía antes, ¿verdad? Que son varias disciplinas, tienen mucha relación unas con otras. Específicamente quiero que vean acá este esquemita, son algunas de las disciplinas que aportan conocimiento y aportan sugerencias, estrategias para que el ambiente de trabajo sea seguro. Acá en la salud ocupacional, por ejemplo, interviene la psicología industrial, la sociología industrial, la toxicología, la ergonomía, la igneología, que tiene que ver con el manejo del fuego, la medicina del trabajo, la higiene ocupacional. Entonces, al ser varias ciencias o varias disciplinas diferentes, ellas se complementan muy bien y aportan, ¿verdad? Por así decirlo, un granito de arena para que la salud ocupacional cubra un ámbito bastante amplio, ¿verdad? De conocimiento en pro de la seguridad del trabajador. Ahora, hay condiciones y ambientes de trabajo en todas las empresas y se dice que desde el diseño y la construcción de las instalaciones, ¿verdad? En una empresa que se debe determinar, por ejemplo, cómo podemos resolver problemas de iluminación. O sea, no vamos a pensar que las empresas simplemente van a contratar a un diseñador gráfico o a un arquitecto y que diga, bueno, construyame un lugar bonito y ya, no, generalmente es construya un lugar que aparte de que sea bonito, sea seguro, sea apto para trabajar de forma segura. Y aquí, pues mucha de esa distribución de las instalaciones tiene que tomar en cuenta elementos como iluminación, ruido, ventilación, qué se hace cuando hay, por ejemplo, un equipo defectuoso, cuáles son las condiciones inadecuadas, qué se hace si no hay equipo de seguridad suficiente y también sobre manejar las condiciones inseguras en el trabajo. Para esto obviamente va a ser necesario que el personal esté capacitado. Así que en los ambientes de trabajo siempre van a haber condiciones que pueden corregirse si representan un riesgo a la salud de la persona. El proceso o procesos y condiciones generadoras de daños ocupacionales. Se dice que las ocupaciones, independientemente del sector económico en que se desarrollen y de las competencias que éstas tengan, tienen su propio perfil de riesgo, determinado y condicionado por la naturaleza del proceso de trabajo. Tanto, por ejemplo, en el manejo de herramientas, de maquinaria, como en la toma de decisiones, ¿verdad? Antes, con el ejemplo que yo les daba, que no era lo mismo el riesgo que maneja un colaborador que anda dando mantenimiento al tendido eléctrico versus un oficinista, pues cada uno de ellos va a tener que afrontar día a día distintas condiciones que pueden ser inseguras. Pero la empresa, ¿verdad? O el patrón es quien tiene la responsabilidad de crear mecanismos y capacitaciones para que sus colaboradores sepan qué hacer si se encuentran frente a una condición insegura.
Ahora, cuando hablamos de daños ocupacionales, podemos hacer mención a 5 daños ocupacionales. Allí en pantalla ustedes pueden observar que tenemos el accidente de trabajo, que esto es todo pues lo que le va a ocurrir al trabajador y que le puede causar un daño, ¿verdad?, a su físico. Y esto que él sufre es durante el tiempo en que se encuentra laborando. El accidente de trabajo, este es un particular, se le denomina así porque es dentro del tiempo laborado. También tenemos las enfermedades de trabajo, que esto es toda enfermedad que un colaborador, por ejemplo, adquiere a raíz de condiciones muy específicas de su entorno. Por ejemplo, acá me surge un recuerdo. Acá en Costa Rica, ustedes probablemente alguna vez han escuchado que hace ya pues bastantes años en lo que eran las bananeras en Limón, pues no había un control, ¿verdad?, adecuado, por ejemplo, de los agroquímicos y de los pesticidas que se utilizaban en estas plantaciones, sino que se hacía de forma discriminada. Y resulta que eh, a raíz de este mal manejo de estos químicos, se empezó a presentar en los colaboradores, por ejemplo, los trabajadores de estas bananeras, una serie de enfermedades extrañas, ¿verdad?, que no correspondían pues a lo normal. Se empezaron a presentar, por ejemplo, en el caso de las mujeres embarazadas, muchas deformaciones en los fetos, niños que venían con problemas muy particulares y se hace la salvedad de que esta situación era particular de las familias donde alguno de sus miembros trabajaba en bananeras en Limón. Se hace la investigación y se determina que las enfermedades, pues llamémoslas extrañas, ¿verdad?, o atípicas de aquella época correspondían a esa exposición a agroquímicos de forma discriminada. Allí no había nada de salud ocupacional y las enfermedades que ellos estaban adquiriendo, pues en términos, digamos, técnicos se les llama enfermedad de trabajo. Es algo adquirido directamente por esa actividad que la persona estaba realizando. La fatiga laboral también es un daño ocupacional. Esto es una alteración psicosomática, ¿verdad?, en donde el ser humano no logra adaptarse bien a las condiciones del trabajo, se siente cansado, agotado, sin energía, sin deseos de hacer pues sus funciones. Esto es un daño ocupacional. La insatisfacción, esto es una alteración psíquica que produce en el trabajador, ¿verdad?, en un desánimo, un desinterés por lo que realiza y también es un daño ocupacional. Por último, el envejecimiento prematuro. Acá son alteraciones en condiciones psicológicas, físicas y sociales, tal vez ambientes de trabajo sumamente extenuantes, con jornadas largas, en donde la carga, digamos, emocional es muy pesada y las personas pues empiezan a tener una aceleración en su envejecimiento. Así que básicamente vean que daños ocupacionales no solo son accidentes de trabajo, son enfermedades, es fatiga, es insatisfacción y es envejecimiento. Y para cada uno de estos elementos deben existir programas, mecanismos que desarrollen alternativas donde la afectación del trabajador sea mínima. Bien, ¿cómo puedo yo diferenciar entre un accidente y una enfermedad? Bueno, un accidente es una lesión corporal, o sea, un daño en el cuerpo, mientras que una enfermedad es un estado físico, mental, patológico, o sea que está desequilibrado, no es normal. En el accidente puede darse como una causa repentina y violenta, mientras que la enfermedad tiene una causa lenta, repetida por largo tiempo. O sea, el accidente es algo que ocurrió en segundos
La enfermedad es algo que se viene, digámoslo así, que se viene cocinando, ¿verdad? De forma muy paulatina por un largo tiempo. Y lamentablemente cuando la enfermedad se detecta, a veces es muy tarde, ¿verdad? No siempre hay síntomas de la enfermedad. Y cuando se hace notoria, pues ya hay un daño muchas veces irreversible. Tenemos la teoría de la casualidad. Acá en temas de salud ocupacional se dice que los accidentes y las enfermedades no son de modo alguno casuales, ¿verdad? No es algo que ocurra al azar. Los accidentes y las enfermedades laborales son producidas por muchas y diversas causas. Y para comprender esto, pues hay una clasificación interesante de condición física insegura y acción personal insegura. Una condición física es una circunstancia física que puede causar una lesión o una alteración a la salud. Tal vez ustedes observan ahí en pantalla que hay una imagen donde tenemos pues un montón de cables, ¿verdad? Eso es un desorden, hay humedad en el piso, hay suciedad. Eso es una condición física insegura, es algo que puede causar una lesión. Si alguien pasa por allí, ¿verdad? Se tropieza, se electrocuta, ya ahí se genera entonces un accidente. Una acción personal insegura, la segunda, es una conducta que puede generar accidentes o cualquier daño ocupacional. Y las acciones personales son las conductas o esas prácticas de un colaborador, ¿verdad? Irresponsable, insensato, que conociendo cuáles son las reglas y cuáles son las cosas que debe de hacer, no lo hace. Entonces, no vayamos nunca a confundir una condición insegura con una acción insegura. Son dos cosas distintas. Un peligro, vamos a decir que cuando un riesgo pasa a ser una condición o un acto capaz de provocar un daño a la persona, a la propiedad o al proceso, es un peligro. Es un hecho comprobado que puede provocar daño o algo, daño a algo o a alguien. Entonces, el peligro va a ser esa condición, esa situación que se presenta en el ambiente de trabajo y que si no se atiende a tiempo va a provocar un daño en las personas o en el lugar. Algunos ejemplos de peligros para que quede todavía más claro. Por ejemplo, usar los equipos de manera incorrecta, almacenar de forma incorrecta, poner fuera de servicio los dispositivos de seguridad, levantar objetos en forma incorrecta, no respetar las señalizaciones, trabajar bajo la influencia del alcohol o de drogas y la falta de preparación y de asesoramiento. O sea, todas estas situaciones que representan peligros como tales pueden terminar por dañar a la persona o a los recursos de la empresa. Tenemos los riesgos. Generalmente yo siempre he dicho que el peligro y el riesgo son como familia, van de la mano de una u otra manera. El riesgo entonces es la probabilidad de que el peligro se materialice en una pérdida. Y estas pérdidas pueden ser en personas, ¿verdad? Un daño, una quebradura, una laceración, o en el peor de los escenarios, la muerte. En la propiedad, si pensamos tal vez, por ejemplo, en un incendio, en una mala manipulación de la maquinaria y se daña, o en los procesos productivos, ¿verdad? Por un mal manejo tal vez de los requerimientos se pueda estar dañando esa producción. Algunos ejemplos de riesgos. Tenemos factores físicos inapropiados, deficiencia visual, fatiga,
falta de experiencia o de instrucción ineficiente, especificaciones inadecuadas, inspección y o control deficiente y manejo inadecuado de materiales. Esto por mencionar algunos ejemplos de riesgos. Dentro de estos mismos vamos a aclarar que existen varios tipos de riesgos. Nosotros vamos a cubrir hoy 7 riesgos. Entre estos están físicos, químicos, biológicos, mecánicos, eléctricos, fisiológicos y sociales. No vayamos a confundir esto con lo que vimos al puro inicio de los agentes. Recuerden que yo les decía que hay diferentes tipos de agentes. Algunos tienen estos mismos nombres que vemos en pantalla, pero ahorita lo que vamos a hablar son los riesgos. En los riesgos físicos podemos decir que el ruido, la iluminación y la temperatura, ¿verdad? Son elementos físicos del entorno que pueden generar un daño o una afectación en las personas si no son abordados de forma correcta. Los riesgos químicos, por su parte, son todas esas sustancias químicas que están presentes en el ambiente de trabajo, tal vez pertenecen propiamente a la manera en que se está produciendo algo o simplemente forman parte del entorno. Y estos son contaminantes que pueden generar, ¿verdad?, problemas obviamente en la salud de las personas. Los riesgos químicos pueden clasificarse como polvos que son esas partículas, ¿verdad?, súper pequeñas que flotan en el aire. La neblina, que es cuando un líquido es atomizado o rociado y son pequeñas gotitas, ¿verdad?, que están en el aire. El humo son pequeñas partículas producidas por la evaporación. Los gases son sustancias que a cierta temperatura y presión no son líquidas ni sólidas. Y los vapores que se producen al evaporarse, valga la redundancia, los líquidos o sólidos. Esto generalmente por calentamiento. Así que en los riesgos químicos es esa lista, por así decirlo, de elementos particulares de algunas industrias. Los riesgos biológicos son contaminantes biológicos, ¿verdad? Son organismos vivos que pueden obviamente penetrar en el cuerpo humano y generar enfermedades infecciosas y parasitarias. Por ejemplo, las bacterias, ¿verdad?, que son microbios muy pequeños que pueden generar alergias, infecciones, etc. Los protozoos son organismos unicelulares también microscópicos, los virus, los hongos y los gusanos parásitos. Entonces, en ambientes de trabajo donde pues haya presencia de este tipo de agentes, vamos a decir que hay un riesgo biológico presente. Los riesgos mecánicos se denomina así a todo peligro mecánico que se observe cuando hay un conjunto de factores físicos que pueden dar lugar a una lesión por la acción mecánica de máquinas, por ejemplo. Entonces, la manipulación de máquinas, de herramientas, de piezas, de materiales sólidos o fluidos puede generar un riesgo mecánico. Por ejemplo, un riesgo de ser atrapado por una máquina, un riesgo de ser aplastado, riesgo de ser prensado o de exponerse a algún líquido, ¿verdad?, que genere pues una quemadura, por ejemplo. Los riesgos eléctricos son la causa fundamental de las lesiones originadas por electricidad. Pues esto ya cuando un cuerpo, ¿verdad?, pues se expone a la corriente eléctrica va a generalmente presentarse lesiones, quemaduras, ¿verdad?, y en el peor de los escenarios pues hasta la muerte. Los riesgos fisiológicos
Acá en los fisiológicos o también llamados ergonómicos, estamos hablando de que el ambiente de trabajo debería de adaptarse de la mejor manera a las condiciones físicas de los trabajadores. Esto con el fin de que haya una mínima afectación a su cuerpo. Si ustedes ven ahí esa imagen que está en pantalla, ¿verdad? Vemos pues a una persona que tiene dolores en el cuello, en el brazo, en la espalda. ¿Por qué? Porque probablemente la labor que él realiza, los equipos que él utiliza, llámese silla, escritorio, computadoras, de pronto no se adaptan, no tienen las características idóneas para ofrecerle comodidad y esto pues va a traer obviamente una afectación a su cuerpo. Los riesgos sociales, esto obviamente depende de las condiciones del entorno que rodean al individuo. Estaba muy de moda recientemente escuchar el término de tóxicos, ¿verdad? Es que esa persona es tóxica o que estoy en un departamento donde la gente es muy tóxica. Bueno, esos ambientes laborales donde hay rencillas, donde hay conflictos, donde hay mucho problema, donde hay mucho chisme, esto también representa un riesgo. ¿Por qué? Porque va a poner pues en tela de duda la tranquilidad, la seguridad y la protección de las personas. Una persona que tiene que levantarse todos los días a trabajar sabiendo que en su departamento todos los días hay problemas, es una persona que tarde o temprano va a exponerse a cometer errores, va a exponerse a no sentirse, ¿verdad? Pues con deseos de trabajar allí, precisamente porque el riesgo social le representa a él un problema. Y estos son elementos que obviamente las industrias tienen que abordar. Importantísimo, la dirección, o sea, los altos mandos en las empresas deben de asumir el compromiso de desarrollar programas y mecanismos que garanticen el resguardo de la integridad de las personas. No hacemos nada con tener el conocimiento de la salud ocupacional, con que Pedrito y María se sepan todas las reglas del tema, si la jefatura o la gerencia no está interesado en esto, no está comprometido en ser una voz activa que fomente esos ambientes de trabajo seguros e idóneos. De todas maneras, pues contamos con leyes y regulaciones que obligan a los patrones a desarrollar estas iniciativas, ¿verdad?, de resguardo de las personas. Otro elemento de la salud ocupacional es la señalización y la rotulación. Probablemente ustedes, quienes tienen la oportunidad de trabajar o han trabajado alguna vez, habrán notado en algún momento que la mayoría de las industrias pues tiene señalización, ¿verdad? Bien sea pues para direccionar, por ejemplo, cuál es la ruta de evacuación, para informarle a las personas sobre lo que es permitido y sobre lo que no es permitido. Y básicamente, ¿verdad? En temas de salud ocupacional existe una norma sobre los colores y la simbología universal estándar que se aplica o que debería de aplicarse en todas las industrias con el fin de identificar riesgos y de ofrecer alternativas de resguardo para las personas. Es importante, ¿verdad?, entender acá que el tema del uso de los colores y de conocer su significado va a aumentar los beneficios de estos en el ambiente de trabajo. No hacemos nada con tener una señalización perfecta, maravillosa, si los colaboradores no saben leerla, no saben interpretarla. Tiene que ser algo que vaya de la mano, tanto los esfuerzos que hace la empresa por garantizar un ambiente seguro como la capacitación que el personal debe tener. En el tema de la clasificación de las señales, se dice que las señales se clasifican en 5 grupos. Los más comunes, los más usados, son las visuales o las ópticas, ¿verdad? Que obviamente hacen referencia a colores y formas. Pero también hay señalización auditiva cuando escuchamos alertas, alarmas, sonidos
que nos están diciendo tal vez la operación ya terminó, o hay una pausa, o hay una demora, o ya es momento de salir. Esos son también señales, pero de tipo auditivas. Las olfativas, el mejor ejemplo acá son, por ejemplo, esos aditamentos que se le aplican, por ejemplo, al gas para que sea reconocido, obviamente por el olfato, cuando hay algún tipo de fuga. Recordemos que hay algunos gases o algunas sustancias que son que no tienen olor y que sí son riesgosas o son peligrosas. Entonces, la única forma de alertar al ser humano en caso de una fuga es agregándole, ¿verdad? Un olor o una sustancia que tenga un aroma y esa es la alerta para que estemos pues al tanto de lo que está ocurriendo. Hay también señalizaciones gustativas, dependiendo obviamente de las labores o funciones que realice la persona, ¿verdad? Hay sabores muy particulares que podrían agregársele a algunas sustancias y que podrían poner alerta a la persona para enterarse de si el producto está en buenas condiciones o no. Y la señalización táctil, ¿verdad? Que es todos esos, por ejemplo, botones que ustedes ven en una máquina, la mayoría de los botones tienen un relieve. Y esto es con el fin de que al ser palpados, ¿verdad? Podamos identificar pues cuál es su mecanismo de acción. Pero en términos muy generales, cuando hablamos de señalización y colores, ¿verdad? Como ven también allí en pantalla, generalmente el color rojo va a hacer referencia a todo lo que es prohibido, todo lo que no es permitido en una industria o que es de carácter obligatorio. También tenemos el color azul, ¿verdad? Que es un mandato, es algo obligatorio. Perdón, antes dije que en lo rojo era obligatorio, más bien haciendo la corrección no era obligatoria la palabra que tenía que usar, sino que es algo de peligro, ¿verdad? O algo de alerta, de precaución. Y en el tema de mando se usa el color azul. En temas de precauciones frente a peligros o riesgos es el color amarillo. Y en temas de seguridad se utiliza el color verde. ¿Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? ¿Está todo claro? ¿Alguien quiere hacer algún aporte? Adelante, Dylan. Voy a abrir su micrófono para escucharle. No, profes, no, disculpe, lo tengo sin querer. Ah, bueno, no se preocupe. Ok. Bien, la semana anterior vimos un poquito del tema del orden y la limpieza y bueno, aquí pues hay que rescatar ese temita de forma muy rápida en temas de salud ocupacional. El orden y la limpieza, ¿verdad? Tienen un papel primordial. Según las estadísticas, se dice que el 20% de los accidentes que ocurren en las empresas son producto de la falta del orden y la limpieza. Así que eso es un tema pues que hay que atender, que no se puede menospreciar. Algunos beneficios del orden y la limpieza es que reduce los costos de operación, aumenta la productividad, mejora el control de la producción, conserva los materiales y recursos y ahorra tiempo. Algunas claves para el orden y la limpieza es, por ejemplo, desarrollar procesos o procedimientos como ordenar ordenamientos de procedimientos, ¿verdad? Tanto para el manejo de máquinas, de procesos, de materia prima, definir un lugar para cada cosa, mantener cada cosa en su lugar y regresarla cuando se desocupe, suprimir o eliminar todo lo que es inservible o todo lo que está de sobra y obviamente tener un cuidado constante de la limpieza del entorno. Bien, acá vamos a entrar en un subtema también que forma parte de la salud ocupacional y es o son los equipos de protección personal. En adelante yo me voy a referir a ellos
por sus siglas EPP. Y esto pues es todo el equipo, todos los insumos que se utilizan en el cuerpo de las personas para protegerlos. Dice ahí la frase de abajo, los EPP no eximen el riesgo del peligro, o sea, no lo eliminan, pero sí protegen al individuo, ¿verdad? Y minimizan ese grado de exposición al riesgo. Algunos aspectos indispensables en la adquisición del equipo de protección personal. Lo más importante acá es que ese equipo de protección que las empresas adquieren o compran o que se lo dan a sus empleados para protegerlos, dependiendo del área donde ellos colaboren, debe ser equipo que esté certificado, ¿verdad? No es que vamos a ir a comprar todo al Rey o donde el chino porque sale muy barato, porque aunque sea barato y parezca ser muy bueno, al no ser algo certificado, no puede garantizarse que verdaderamente en un caso de riesgo o peligro vaya a salvaguardar la vida de la persona. Así que es importante que estos equipos sean certificados. Los equipos de protección personal deberían de ofrecer comodidad, estética y confianza a quienes lo utilizan. En Costa Rica, ¿verdad? Ahí tenemos por lo menos estas 4 empresas sin ánimo de hacerles propaganda, como dicen, pero son empresas dedicadas exclusivamente a la venta y comercialización de equipo de protección personal certificado. Ahora, los equipos de protección personal se clasifican dependiendo de la zona o el área del cuerpo que protegen. Como vemos ahí en el esquema, ¿verdad? O la imagen, pues va a haber protección para la cabeza, para los pies, para los oídos, para la vista, para el área respiratoria, para las manos, inclusive en caso de caídas, ¿verdad? Hay equipo de protección. Vamos a ir viéndolos uno a uno. El equipo de protección para cabeza, ¿verdad? Llámese cascos, ahí hay pues una amplia gama de posibilidades. Estos, cuando la empresa los condiciona o los entrega, son de carácter obligatorio. O sea, no es que si me dan ganas o si me acuerdo me lo pongo, no, tengo que utilizarlo. Y este tipo de protección me va a librar de golpes contra objetos, caída de objetos, ¿verdad? O de materiales desde arriba, contacto con alguna fuente eléctrica o química, si estamos ahí caminando en medio de cables, y pues lo que va a tocar el cable, en un caso así muy extremo, va a ser el casco y no la cabeza, y contra caídas. Los cascos como tales entonces van a tener como objetivo proteger la cabeza de cualquier peligro o golpe. También tenemos equipo contra caídas. Acá se dice que en alturas iguales o superiores a 1,80 m se debe utilizar cinturón de seguridad, arnés y líneas retractables. También se pueden utilizar cables de seguridad y como complemento barandas, andamios, escaleras, ¿verdad? El cinturón de liniero, bueno, un cinturón ahí particular que se coloca, ¿verdad? En la parte de la cintura y de las entrepiernas. Este es uno pues utilizado solamente para, cuando la persona pues sí tiene que movilizarse a cierta altura. Sin embargo, este cinturón nunca va a sustituir un arnés de cuerpo completo. Ya a ciertas alturas el arnés simple y sencillamente es obligatorio. El arnés, ¿verdad? Es como vemos acá en pantalla. Pues son varias, es una estructura, llamémoslo así, un soporte que va a sujetar, a proteger el cuerpo, lo va a sostener en caso de un resbalón o de una caída, con el fin de que la persona obviamente no caiga al suelo. Por acá tenemos más detalle de cómo sería un arnés, ¿verdad? Completo. Vea que sostiene, se adapta, se ajusta al tronco y a las piernas. Los EPPs para los pies, obviamente acá en caso de que el lugar donde estemos
trabajando, pues hayan riesgos, ¿verdad? Por ejemplo, mecánicos, porque hay mucha maquinaria ahí, tal vez en mucho movimiento, mucho cable, o tal vez si hay riesgos biológicos o químicos, pues lo ideal es que estemos utilizando zapato especial para esto. Zapato blindado, por ejemplo, este tiene una puntera, una plantilla de seguridad y es utilizado pues para protegerse contra riesgos mecánicos de caídas de elementos pesados, ¿verdad? Y queda resguardado el pie. Por acá tenemos un pequeño esquema de cómo es un zapato de este tipo, ¿verdad? Un zapato muy bien elaborado, con mucha protección, con material de alta calidad que va a proteger la integridad de los pies. También están los zapatos dieléctricos, que estos obviamente son utilizados cuando tal vez las labores que se realizan comúnmente hay presencia de mucho cableado eléctrico, ¿verdad? Y esto obviamente lo que hace es minimizar el riesgo de que pues haya un contacto con una corriente eléctrica. Los equipos de protección auditiva, esto van a ser de uso obligatorio frente a ruidos superiores a 80 decibeles. Acá es importante, ¿verdad?, que cuando hablemos de protección auditiva nos referimos a orejeras, tapones y cualquier otro dispositivo similar. Las orejeras, por ejemplo, como vemos acá en pantalla, estas van a cubrir por completo la oreja, se van a adaptar a la cabeza, ¿verdad?, por medio de almohadillas blandas y pues van a proteger el oído para que sean este forro, por así decirlo, el que absorba el sonido en gran medida. Pero aparte de las ojeras, perdón, de las orejeras, también tenemos los tapones auditivos, que estos pues sí se introducen en el canal auditivo y tienen un mayor bloqueo, ¿verdad?, del sonido. Se dice inclusive que para una más perfecta protección se deberían de utilizar ambos, el tapón con las orejeras. También tenemos los equipos de protección facial, que es para el rostro. Aquí vamos a proteger ojos, ¿verdad?, y cara, y las podemos proteger, por ejemplo, de partículas que salgan disparadas o proyectadas en el aire, de fuentes de calor, de radiaciones o de fuentes químicas. Para la vista también se pueden utilizar anteojos de seguridad. Estos obviamente pues van a resguardarnos de cualquier sustancia o de cualquier partícula que pueda ser abrasiva a los ojos, que pueda generar algún tipo de daño, ¿verdad?, ocular. Este tipo de lentes se recomienda que sean 100% de policarbonato, que por lo menos tengan 3 milímetros de espesor, que sean antineblina, antirraeduras y antiestáticos. Para la parte respiratoria, acá en presencia de polvo, de diluyentes o aditivos, se recomienda el uso de mascarillas con filtro de cartucho químico, por ejemplo. Ahora, hay un sinnúmero de tipos de mascarillas, dependiendo de la exposición o del grado de riesgo que esté presente, así va a ser la elección idónea de las mascarillas. Por ejemplo, las mascarillas antihumos, ¿verdad?, para soldadura, estos van a tener pues un filtro con varias capas que van a limitar el acceso de polvo, neblina o humo pues al tracto respiratorio. Las mascarillas antigas, ¿verdad?, es otro extremo. Acá estas tienen filtros con 5 complementos que purifican el aire. O sea, no solamente protegen, sino también purifican. El equipo de protección para manos, acá en condiciones de riesgo, ¿verdad?, frente a posibles quemaduras, heridas, escoriaciones, golpes, van a ser resguardados con guantes de cuero. También hay guantes dieléctricos en caso de que haya un contacto directo con
corriente eléctrica, por supuesto. Equipo de protección para el cuerpo. Acá podemos mencionar el mandil, ¿verdad? O delantal. Este va a proteger tanto la parte del tronco, el abdomen y las piernas del trabajador en caso de que hayan salpicaduras de sustancias químicas. Y es importante recalcar también que el equipo de protección personal para el cuerpo es un equipo de uso obligatorio. Si la empresa lo otorga, es de uso obligatorio. Debe utilizarse dependiendo de la labor, ¿verdad?, a la que se exponga el colaborador. Si estamos hablando de temas de limpieza, de corte, soldadura, de estar presentes o más bien expuestos a lugares subterráneos, si estamos en presencia de sustancias derivadas de hidrocarburos, si nos exponemos a superficies acuáticas, a perforaciones o a conos volcánicos. Cada una de las posibles escenarios o condiciones de riesgo nos van a dictar cuál es la mezcla idónea de esos equipos de protección personal que deberíamos de utilizar. Y para ir finalizando, lo que nos queda es cubrir el aspecto del fuego. Resulta que la Asociación Nacional de Protección contra Incendios desarrolló una clasificación de los tipos de fuego. Y es importante entender que dependiendo del fuego, así va a ser la elección correcta del extintor para poder eliminarlo, ¿verdad?, o afrontarlo. Se dice que hay una clasificación de fuego de 5 categorías: fuego tipo A, B, C, D y K. El tipo A es el que tiene como origen madera, papel, cartón, tela, plástico. El fuego tipo B surge por pintura, gasolina o petróleo. El tipo C por equipos o instalaciones eléctricas. El tipo D por la presencia de sodio, potasio, magnesio, aluminio y titanio. Y el tipo K, que es el más común en las cocinas porque surge por grasa o aceite de cocina. Entonces, dependiendo de esta clasificación, así va a ser la elección correcta del extintor. Que el extintor, recordemos, es un aparato que está diseñado, que contiene una carga de un agente que al ponerse en contacto con el fuego es capaz de eliminarlo, ¿verdad? Con respecto a los extintores, también tenemos esta clasificación. Tenemos extintor de agua a presión, el water mist, dióxido de carbono, el ABC, el de polvo químico y el de químicos húmedos. Si ustedes ven en pantalla, a la par de cada nombre, entre paréntesis aparece una letra. Ahí estamos haciendo referencia al tipo de fuego al que podríamos hacerle frente con cada uno de estos tipos de extintores. Entonces, el fuego tipo A podríamos enfrentarlo con agua a presión, con water mist, o con el número 4 que dice ABC. Ese es un tipo de extintor que es capaz de ser usado frente a fuegos tipo A, B o C. Para el fuego tipo B sería con dióxido de carbono. Para el fuego tipo D sería con polvo químico. Y para el fuego tipo K, que se da mucho en las cocinas, como decía antes, sería con químicos húmedos. Básicamente entonces esto sería, ¿verdad?, lo que teníamos que cubrir por hoy. Toda esta temática, repito, en salud ocupacional es una pincelada, llamémoslo así, de los elementos claves que involucra esta disciplina y que en todas las empresas deben estar presentes de una u otra manera. Ahora, si yo les preguntara a ustedes, ¿cuántos de ustedes han utilizado un extintor? ¿Cuántos de ustedes saben cómo usar un extintor? Bueno, no me asombraría
las respuestas, porque es poca persona la que verdaderamente sabe utilizar un extintor. Y aquí, a modo de reforzamiento, esto no es una tarea, hago la aclaración, es un reforzamiento. Les estoy dejando por acá y en la misma plataforma de Classroom un video muy interesante, muy concreto de cómo es que se tiene que utilizar y activar un extintor. Dios mediante nunca tengamos que usarlo, pero si por A o por B, pues estamos frente a una situación donde amerita su activación, que podamos ser capaces de hacer correctamente la tarea. Así que esto ahí les queda, repito, a modo de reforzamiento para que ustedes vean este videíto y tal vez pues adicionen a su conocimiento este tipo de función en temas de extintores. ¿Hasta acá alguna pregunta? Ok. Bueno, ustedes están viendo mi pantalla y quería mostrarles que aquí en semana 4 está el material que acabo de exponer y también aparece el video que es como reforzamiento acerca del uso de los extintores. En un ratito les va a aparecer acá el video de esta clase que estoy explicando y ya el examen final está habilitado. Acá simplemente ustedes van a entrar, van a hacer clic y les va a llevar a una ventana como esta que ven en pantalla. En este particular quiero ser bien clara. Les dije al puro inicio que solamente tienen derecho a un intento de examen y este examen tiene 4 páginas. La primera página, como ustedes observan acá, pues son los datos de ustedes. Tienen que escribir el correo electrónico, el nombre completo, vea que aquí dice nombres, si tienen 2 nombres, y apellidos, los 2 apellidos por favor, y el número de identificación. Cuando ustedes presionan el botón siguiente, ya ahí va a aparecer la página 2 con las primeras preguntas. Hago la siguiente aclaración porque ya nos ha pasado que si alguno dice, ay, yo quiero darle una ojeadita por encimita para ver cómo es el examen, pero todavía no lo voy a hacer. Si ustedes llenan esta primera parte y presionan siguiente, eso cuenta como el único intento de examen. Así que tengamos mucho cuidado con esto, no vayamos a cometer ese error, ¿verdad? Que cuando ustedes se sienten a desarrollar el examen, sea porque ya cuentan con toda la información en mano, tienen todo clarito y pues van a desarrollarlo. Es muy sencillo, repito, son todas las preguntas de selección única. Nada más lean muy bien la pregunta, piensen muy bien ahí las alternativas, no vayan a correr y a marcar cualquiera. Y definitivamente pues este es un módulo muy básico, es un módulo para que ustedes se vayan familiarizando con todo el proceso del técnico. De mi parte, de verdad, pues espero que todo esté bien clarito y si no, ya saben que pueden comunicarse a mi correo electrónico. De esta manera, si alguien tiene algún comentario o pregunta acerca de la clase, acerca del examen, aprovechemos por favor ahorita. Adelante, Elena. ¿El examen es con tiempo? No tiene tiempo. Ahí sí es importante, obviamente, que tengan una buena conexión de internet, ¿verdad? Que no vaya a pasar. Me pasó con una estudiante que se puso a hacer el examen y como a los 10 minutos de haber empezado, ¿verdad? Pues la llamaron y le dijeron que tenía que ir a pagar, no sé, un recibo, yo no sé de qué era, se le olvidó el examen y se fue a hacer un mandado 3 horas más tarde. Cuando volvió, se había ido la conexión de internet y ahí falló pues el intento, ¿verdad? Del examen. Cuando se dediquen a hacer el examencito, que sea solamente a eso, ojalá sin interrupciones, pero no hay problema con el tema del tiempo. ¿Alguien más? Gracias. Con gusto. Profe, es con respecto a la prueba. Sí, claro.
Bueno, bueno, las opciones por pregunta me imagino que deben ser, trae varias opciones para marcar. Si en el caso de que yo marcara una, digamos, la primera y no estoy segura y intento marcar, digamos, la tercera o así, ¿se puede cambiar o por haber marcado una no se puede marcar otra? Ah, sí, se puede cambiar, claro. Ah, ok. Sí, no hay problema. Ok, perfecto, gracias. Con gusto. ¿Alguien más? Ok, bueno, entonces, si estamos claros con toda la información, jóvenes, eso sería todo por hoy. Agradecerles su tiempo. Ahí, por favor, vean el videíto. La verdad es que esto es de conocimiento general para el diario vivir. Y estamos en contacto. Dios mediante, de hoy en 8, arrancaríamos entonces con el módulo 2 de este programa. De mi parte, buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches, gracias. Hasta luego. Buenas noches, gracias. Chao. Gracias, buenas noches. Buenas noches.